Bueno, pues gracias Javier Sierra por estar aquí con nosotros este día singular, como todos los días, por cierto. Y estoy buscando aquí el cuestionario que te había preparado y ya encuentro la primera pregunta. ¿Te sorprende que Rusia haya anunciado ser la primera en tener una vacuna contra el COVID-19 y que lo haya hecho diciendo que su hija ya se la había puesto? Bueno, no me sorprende porque forma parte un poco de esta nueva guerra fría que tenemos entre el antiguo bloque comunista en fin, con Rusia al frente y el bloque occidental con Estados Unidos en la otra orilla. Supongo que veremos más de estas, es decir, que no será el único anuncio, que será incompleto, que no será del todo serio y que, en fin, aparecerá en todas las portadas de los periódicos para ser olvidado a los pocos días. Este anuncio de Rusia, si no se confirma, y bueno, hay muchas dudas a ese respecto, será un anuncio más dentro de una carrera de propaganda, que es la que estamos viviendo ahora. Porque esa sería la siguiente pregunta. ¿Hay una guerra comercial tremenda tras la vacuna? Evidentemente la hay. No es solamente en fin, el mostrar músculo para enfrentarnos a una cuestión como esta en fin, que nos toca a todos, sino sobre todo es ponerse por delante como país o nación o tendencia dominante respecto a los demás. Así que evidentemente hay una guerra de propaganda también en este tema. Y hablan de 100.000 millones, ¿no?, en juego. Bueno, hay muchos millones, quizás sean incluso más. Piensa que en el planeta Tierra somos en torno a 7.000 millones de personas. Si la vacuna alcanza un precio estandarizado, pongamos entre 10 y 20 dólares, imagínate lo que eso puede significar a nivel en fin, de movimiento económico para los países que abanderen esa acción empresarial, porque por un lado es empresarial y por el otro sanitaria, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas en juego, mucho más que las que hubo en la carrera espacial o en otros momentos determinantes de la historia que terminaron después de un gran periodo de investigación, impulsando un gran periodo de avances científicos basados en esa investigación. Por cierto, ¿Teruel existe? ¿No te ha ofrecido una silla política? No, y es una tentación de la que me mantengo al margen, además, pero me mantengo al margen porque sé lo que ha pasado con otros escritores que han tenido veleidades políticas a lo largo de su carrera, ¿no? En fin, por poner uno que es universal, que no es solamente español, está Julio Verne. Julio Verne, al final de sus días, se hizo concejal del Ayuntamiento de Amiens, que es la ciudad en la que él vivió sus últimos años, y terminó absolutamente horrorizado de los usos y costumbres de la política. Los que han venido después de Julio Verne han sido muchos escritores los que se han lanzado a la arena política, y entre ellos algunos amigos míos que actualmente están en la arena política, y creo que hay más días de los que se arrepienten que los que están satisfechos por haber tomado esa opción. Vayamos con tu libro, que no es ajeno a la actual pandemia, por cierto. Se dice en el mercado que la editorial Planeta, con el confinamiento, estaba fuera de juego, que había parado sus máquinas de producción y que fue el mensaje de Pandora quien activó a la gran editorial. ¿Qué hay de cierto en el rumor? Bueno, Editorial Planeta, como todos los sellos editoriales, no ya de España, sino de Europa, en aquellos primeros meses de la pandemia de confinamiento, pararon máquinas. Las imprentas bajaron su nivel de producción a un extremo realmente preocupante y estaba todo congelado, ¿no? Es verdad que el gran desafío que tenían estas editoriales era decidir con qué retornar, ¿no?, a las librerías. Y ahí es donde se encuentran, en el caso de Planeta, con un texto inesperado, que es el mensaje de Pandora. Inesperado porque no estaba en mis planes escribirlo, porque nadie en la editorial sabía que yo estaba trabajando en algo así y porque era un texto absolutamente oportuno para el momento en el que estábamos viviendo, porque de alguna manera el mensaje de Pandora lo que trataba era de contextualizar dentro de la historia y con, en fin, las lecciones que nos da no solamente el leer libros del pasado, sino incluso también la mitología del pasado, el poder interpretar lo que estaba sucediéndonos. Cuando ellos recibieron ese libro, vieron que era el texto ideal para volver a calentar máquinas y lo dieron a imprenta, y por eso el libro estuvo en librerías. Yo creo que en los primeros días en los que las librerías volvieron a cierta normalidad.
Entonces fue la pandemia lo que te sugirió que deberías escribir este libro. Bueno, me sugirió que debía escribir, no tanto que debiera publicarlo, ¿no? Lo que yo quise hacer al escribir El mensaje de Pandora era elaborar un texto que a mí me sirviera para organizar las ideas que tenía en torno a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y el darnos cuenta de que esta situación no es desde luego novedosa, sino que ya ha ocurrido en otros periodos históricos, algunos no demasiado lejanos del nuestro, y tratar de aprender de los errores del pasado y de los aciertos del pasado para interpretar lo que nos estaba sucediendo o nos está sucediendo en este momento. Y eso es lo que hice, ¿no? Escribir un texto para explicarme la situación. Cuando lo terminé, vi que era un texto que podía ser de alguna utilidad a los lectores. Es un texto más breve de los que yo suelo entregar a imprenta, y es un texto desde un punto de vista literario más sencillo que otros que he escrito, pero creía que podía ser de utilidad y de ayuda. Lo di a leer a algunos amigos, les pareció un texto muy motivador, ellos lo vieron como muy necesario para reactivarse después de un periodo depresivo como el de las primeras semanas de confinamiento. Lo di a los editores, vieron lo mismo en ese texto y fueron ellos los que decidieron darlo a imprenta y darle prioridad. Las tuyas en El mensaje de Pandora son unas fascinantes propuestas. Vayamos con una. La primera, la panspermia. ¿Defiendes la idea de que la vida llegó a la Tierra a través de meteoritos y cometas? ¿Vino en ellos virus o bacterias? Bueno, cuando empecé a estudiar el problema de la COVID-19 y el origen de las enfermedades, cuando me di cuenta de que ni siquiera los científicos que han estado en primera línea en Wuhan, en China, tratando con este virus, tenían y tienen todavía muy claro cuál es el origen de esa mutación, decidí profundizar en ese terreno, ¿no? Y me di cuenta de que existían muchas propuestas para hablar del origen de las enfermedades y de las pandemias, y una en particular la formulaba alguien que yo conocía por otras circunstancias, por otras lecturas, que es el doctor Chandra Wickramasinghe. Wickramasinghe fue uno de los impulsores de la moderna ciencia de la astrobiología, que tiene defensores en todo el planeta y, en fin, y gentes muy preclaras trabajando en ella, ¿no? Y Wickramasinghe defendía que la vida, y también esta parte de la vida que son las bacterias y por lo tanto las enfermedades que causan, en realidad tiene un origen extraterrestre, que llegó a la Tierra hace 4.000 millones de años a bordo de meteoritos, cometas y asteroides, que la vida, por tanto, es una infección cósmica que se produjo en el planeta Tierra, al igual que se ha producido en otros muchos rincones del universo, incluso se sospecha que en algunos del sistema solar. Y con esa perspectiva, bueno, profundicé un poco en la idea y desarrollé una de las líneas argumentales de mi novela, claro. O sea que la vida pudo suceder por culpa de algo tan vulgar como un virus o una bacteria. ¿Todas las teorías evolutivas se desploman? No, no se desploman. Lo que hacen es que amplían su horizonte. Las teorías evolutivas al uso lo que plantean es que la vida es una especie de azar absolutamente alucinante y oportuno que tuvo lugar en este planeta en el entorno de los 4.000 millones de años y que produjo de una serie de elementos inorgánicos una serie de chispas orgánicas que terminarían desembocando en lo que hoy somos. Lo que dice Wickramasinghe, Fred Hoyle, Francis Crick, que es premio Nobel de Medicina, en fin, Svante Arrhenius, premio Nobel de Química, y otros muchos científicos importantes de este último siglo, es que es imposible que se produzca un salto de vida desde una materia que es inorgánica, que la vida y lo inorgánico son caminos paralelos y que tienen probablemente raíces cósmicas en todo el universo, y que esa vida que ha llegado a nuestro planeta Tierra lo ha hecho siguiendo un mecanismo muy parecido al que vemos en otros estadios de la naturaleza, como por ejemplo el de la polinización. La polinización no deja de ser sino el largo viaje de un elemento como el polen que desencadena la vida y que produce vida cuando toma contacto con una planta lejana, o el largo viaje de un espermatozoide hasta encontrarse con un óvulo y fecundarlo. De ahí el nombre de panspermia para la teoría, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que hace no es desestimar las teorías evolutivas de la vida, sino simplemente alejar el punto de origen de la vida. No sería la Tierra, sino que estaría en cualquier otro lugar o quizá en todos del universo.
Lo bueno de escribir ensayos que son novelas o novelas que son ensayos es que puedes fabular con todo lo que te apetezca, pareciendo unas veces verdad y otras fantasía. Eso sin dejar de Sin lugar a explotar, dudas. eso sin dejar de explotar la curiosidad del lector. ¿Has creado un género literario nuevo? Bueno, no creo que haya creado un género literario nuevo. Antes mencionaba a Julio Verne y Julio Verne ya hacía algo así, ¿no? Él se documentaba sobre los límites geográficos y del saber científico de su época y utilizando su imaginación los expandía y los enfrentaba a nuevos retos. Yo hago algo así, ¿no? Me enfrento a las zonas oscuras del conocimiento, tanto en historia como en ciencia, también como en mitología o en fin, otras disciplinas humanas, y una vez que he explorado esas zonas oscuras y sé dónde acaba el conocimiento humano, me permito el lujo de imaginar con la mente del escritor qué es lo que hay después. Como te digo, no es un género nuevo, porque es muy antiguo, ya hay otros escritores que lo han practicado, pero sí que es un género en el que me siento particularmente cómodo, porque creo que la imaginación es una de las herramientas, si no la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para avanzar. Dices que ves más o menos lo que hay ahora o lo que hay en los límites del conocimiento para aventurarte a decir qué va a pasar o qué podría Uh pasar -huh. también, ¿no? ¿Cuál sería ese futuro que nos espera con todo lo que has revisado? Bueno, con todo lo que he tenido sobre la mesa en estos meses y con todo lo que he imaginado que podría suceder, hombre, yo creo que este momento, este periodo de la COVID-19, lo vamos a ver dentro de 10, 20, 30 años como un auténtico momento bisagra, ¿no? Un momento de cambio en la evolución de nuestra sociedad. De hecho, lo que también va a ser es un acelerante de algunos procesos que ya se habían iniciado antes. Por ejemplo, el proceso de la sociedad de la comunicación o de la información, ¿no? Es algo que hemos visto crecer día a día durante esta pandemia. Nos ha obligado a entrenarnos en nuevos sistemas de comunicación, desde las clases a distancia, las teleconferencias, en fin, todo esto que se ha integrado en nuestra vida de una manera natural, también ha hecho que mucha gente mayor me refiero a gente ya jubilada de más de 65, se ha integrado en las nuevas tecnologías a la fuerza, es verdad, pero se han integrado definitivamente como ciudadanos tecnológicos, cosa que antes no lo eran o muchos de ellos estaban al margen de ello. Y creo que nos va a traer una auténtica revolución por ejemplo, en todo lo que es lo educativo, ¿no? Estos niños de la generación COVID que han superado su curso escolar y que se enfrentan a uno nuevo utilizando las tecnologías de la información, nos van a exigir dentro de unos años, cuando lleguen a la universidad, poder matricularse en cualquier universidad del planeta para seguir sus estudios sin tener que abandonar sus lugares habituales de vivienda. Y eso va a ser una revolución. Hemos descubierto el teletrabajo y eso ya es un presente y va a hacer que por lo menos un 30% de la población no dé marcha atrás en sus nuevos métodos de trabajo, de función laboral. Por lo tanto, aquí vienen muchos cambios que van a afectar a todos los sectores, que van a hacer que nuestros médicos nos diagnostiquen también a distancia y que van a crear una sociedad distinta, totalmente distinta, eso sí, muy dependiente de la comunicación y de lo tecnológico. Mucho mito en tu novela. ¿Por qué? ¿Te aburre la realidad actual o crees que el conocimiento está mejor descrito antes y después de los tiempos de Cristo? Hay mucho mito en mi novela porque los mitos eran los instrumentos que utilizaban nuestros antepasados para enfrentarse a situaciones parecidas a esta. Fíjate, hay un mito que es el que da título a mi libro, el mito de Pandora, que en resumidas cuentas lo que narra es cómo Zeus, queriendo vengarse del ser humano, nos envía una caja con una mujer, que es Pandora, y en esa caja encierra todos los males con instrucciones precisas para que no la abramos bajo ninguna circunstancia. La idea de una caja enviada desde los cielos a la tierra con las enfermedades parece una metáfora perfecta de la teoría de la panspermia, de la idea de que un recipiente hermético viaja desde los cielos hasta el planeta y cuando toca tierra y se encuentra con una atmósfera propicia, infecta el planeta. Bueno, he descubierto en la revisión de esos mitos que muchas de las problemáticas actuales
ya habían sido resueltas en clave de imaginación hace 2500, 3000 o 5000 años por nuestros remotos antepasados. Por lo tanto, mi regreso al mito es un regreso en busca de respuestas, no en busca de entretenimiento, de imaginación o de una sonrisa de superioridad, sino en busca de respuestas prácticas en clave de metáfora a cosas que nos están sucediendo hoy. Los clásicos nunca fallan. El mensaje de Pandora recalca que las pandemias han venido precedidas de señales a las que no hacíamos caso. ¿Cuáles eran esas señales con la actual pandemia? Bueno, hay una muy evidente que va a ser objeto de mucha discusión y en fin, de muchas acciones en las próximas décadas, que es el asunto del cambio climático, ¿no? El cambio climático ya era una señal de que estábamos alterando el equilibrio de la naturaleza y que al alterar ese equilibrio podríamos provocar situaciones que nos fueran potencialmente hostiles. Por ejemplo, hoy los científicos admiten que la última fase del virus, el último tramo del virus, es un salto zoonótico. Es un salto que se produce de una especie animal donde se ha incubado a el huésped humano donde se ha desarrollado y convertido en pandémico. ¿Por qué ha saltado del entorno animal al entorno humano? Porque hemos invadido ese entorno animal, el entorno donde vivían estos murciélagos, los murciélagos donde se ha incubado parece ser el virus, o los pangolines, que todavía no están muy seguros los científicos, eran entornos naturales donde el ser humano no tenía presencia, pero el ser humano ha invadido esos entornos naturales y los murciélagos han dejado de habitar en cuevas para anidar en los alféizares de nuestras ventanas. Y de ahí es de donde se ha producido esa posibilidad mayor de contacto. No digamos ya los pangolines, ¿no?, que forman parte de la dieta de algunos mercados húmedos de China. Por lo tanto, ahí había una señal evidente. Estábamos alterando un ecosistema o muchos ecosistemas y eso iba a tener una consecuencia. Y a partir de ahí, otras señales tenían mucho que ver con los efectos de ese desequilibrio climático en forma de cambios de estaciones, de afectos a los cultivos, a cosas que nosotros no veíamos, que creíamos que eran lejanas, pero que están muy presentes y afectan a la vida cotidiana de todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. Otro dato interesante de tu texto, un recuerdo histórico, es que las pandemias vienen provocadas por animales o insectos que trasladan virus a los hombres. ¿La guerra biológica data de hace cientos de años? Sí, desde luego. Si uno revisa textos antiguos, descubrirá incluso en la Ilíada de Homero que ya había referencias al uso de, por ejemplo, telas infectadas que eran compartidas con el enemigo para que se infectasen. O esos momentos que aparecen en la historia de los clásicos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, donde se bombardeaban ciudades sitiadas con cadáveres pestilentes para provocar infecciones y enfermedades muros adentro de la ciudad que estaba siendo asediada. Por lo tanto, efectivamente, la enfermedad se ha utilizado como un arma desde la noche de los tiempos y eso nos puede hacer pensar que incluso estas últimas pandemias podrían ser también un uso armamentístico o bélico por parte de algunas potencias. Lo que pasa es que yo miro esa teoría con cierta prudencia, porque entiendo que si China, por ejemplo, pudo haber creado ese virus casi perfecto para atacar al ser humano en el famoso laboratorio P4 de Wuhan y lo soltó accidentalmente, en realidad China lo que se está es clavando un puñal ella misma en el pie, ¿no?, ante una situación de este estilo, puesto que afecta en primer lugar a su población. No habría sido un virus liberado por China en una nación enemiga, sino liberado en su propia nación, lo cual lo descarta un poco del modus operandi tradicional de lo que se hace con una enfermedad vírica convertida en arma. Hablando de este tema, en la realidad no sabemos aún cómo se inició o qué inició el virus COVID-19. ¿Lo descubres en tu libro? No, no lo descubro en mi libro porque eso sigue siendo un misterio científico. También consideré a la hora de escribir mi novela que hubiera sido, en fin, pretencioso y acelerado dar una respuesta definitiva a ese asunto, aunque sí reviso
repaso en algunos párrafos de este texto algunas de las, digamos, posibilidades que hay para interpretar este virus. Pero dicho esto, no es eso el propósito fundamental de mi libro, ¿no? El propósito fundamental del mensaje de Pandora es hacer pensar al lector cuál es su posición, su situación en la cadena de la vida respecto a las enfermedades y sus alcances, ¿no? Y su posición, la posición del ser humano en la cadena de la vida, es una posición bastante marginal, aunque nosotros no queramos aceptarla, porque creemos que somos el culmen de la evolución, pero visto con perspectiva amplia nos damos cuenta de que esto no es así. El otro día se manifestaron en Madrid varios miles de personas con mascarillas y contra la pandemia, sin mascarillas, perdóname. ¿Estás de acuerdo con su manera de manifestarse o de manifestar su negacionismo? Hombre, yo creo que deberían haber tomado otro tipo de actitud, ¿no? Manifestarse sin mascarillas, sabiendo que la COVID-19 es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por aire y por proximidad, es una temeridad. Ellos niegan incluso la mayor, o algunos de ellos niegan que la enfermedad siquiera exista. Pero yo creo que estas son visiones un poco paranoides. Creo que ahí han cometido un error, incluso un error a la hora de manifestar su incredulidad o su oposición a ciertas decisiones políticas. Hay muchas maneras de hacerlo y creo que esa en concreto era la que les desacreditaba más y ponía en más riesgo a la gente. Yo espero que no pase nada después de esto, eso es lo que confío, pero claro, ahí se ha corrido un riesgo, evidentemente. Y por último, estar en el top 10 de ventas de Estados Unidos pues debe dar cierto vértigo, ¿no? Una vez que uno empieza a escribir de nuevo. Se tiembla mucho a la hora de decir voy a hacer esto, no voy a hacer nada, o voy a hacer aquello, lo demás allá. Bueno, quizá cuando ocurre por primera vez se produce ese temblor al que aludes, ¿no? Porque cae sobre ti la presión de qué es lo que tengo que hacer después. Pero si se reflexiona sobre ello y, en fin, simplemente se acepta que uno ha llegado a esa situación en los rankings de ventas internacionales porque ha escrito lo que en conciencia creía que debía escribir, la respuesta a eso es fácil. Lo que hay que hacer es seguir por ese mismo camino, seguir escribiendo lo que en conciencia te dicta tu espíritu y no pararse a mirar en ese tipo de efectos que al fin y al cabo son colaterales. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por atendernos y esperamos verte en próximos episodios de la realidad esta de la vida que nos une. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.